Entonces, bueno, empezamos. El tema que me corresponde hablar es en relación a todo lo que es las reacciones transfusionales. Entonces, en primer lugar, ¿qué cosa es una reacción transfusional? Son los efectos desfavorables que pueden aparecer en un paciente durante o después de la transfusión de algún hemocomponente y debido precisamente a la transfusión de ese hemocomponente. Cuando hablamos de hemocomponente, estoy hablando del paquete globular, el plasma, que puede ser el fresco congelado, el crioprecipitado y las plaquetas. Entonces vamos a ver en toda esta clase las reacciones, y que son muchas, que pueden presentarse frente a la transfusión de alguno de estos componentes. Y a nivel mundial, en los países en donde hay lo que llamamos la hemovigilancia, se describe que un 3% aproximadamente de las personas que se transfunden tienen alguna reacción transfusional. Esto nosotros no podemos compararlo con nuestro país porque lamentablemente no tenemos una información de las reacciones. Muchas de estas reacciones transfusionales a veces no las saben, o sea, cuando hay un proceso, vamos a ver, hay un proceso de información al banco de sangre si es que el paciente ha hecho una reacción transfusional, pero muchas veces en las salas de medicina o de cirugía donde se transfunden los pacientes, no informan cuando se produce esta reacción. A veces incluso por temor, porque vamos a ver que a veces es por un error en alguna fase, alguna de las cadenas, desde que se produce el componente sanguíneo hasta que es transfundido. Entonces, muchas veces se cree de que si se presenta esta reacción, la van a culpar, por ejemplo, a la enfermera, y por eso es que no informan lo que debería ser si se produce la reacción, tiene que ser obligatorio, y eso es parte de la hemovigilancia. Entonces, las reacciones transfusionales se pueden clasificar de varias maneras. En primer lugar, puede ser por el tiempo de aparición de los síntomas. Primero sería inmediatas, aparecen antes de las 24 horas de realizar la transfusión. Se denomina inmediata y puede incluso presentarse durante la transfusión, pero tenemos hasta 24 horas, de repente ya se transfundió el componente y a las siguientes horas se presenta la reacción. Se denomina inmediata. Y las tardías aparecen días, meses e incluso años después de la transfusión. Por eso es que tenemos que hacer el seguimiento, y eso es parte de lo que se llama el sistema de hemovigilancia del paciente que ha sido transfundido, no solamente cuando está en el hospital, sino incluso hasta un año después de producida el proceso, para saber si es que ha ocurrido alguna reacción de tipo tardía. Y el segunda forma de clasificar es por su mecanismo de producción. Es decir, que puede ser una reacción transfusional inmunológica, es decir, donde actúa la reacción antígeno-anticuerpo, o puede ser una reacción no inmunológica, que vamos a ver, hay muchas causas de causas no inmunológicas que pueden causar reacción transfusional. Entonces, la reacción transfusional, vamos a ver las reacciones de tipo inmunológicas, donde hay presencia de una reacción antígeno-anticuerpo. Tenemos en primer lugar, si se debe a glóbulos rojos, vamos a observar una hemólisis. Entonces, la hemólisis, que la vamos a ver en el mismo paciente por la caída de la hemoglobina, porque puede haber una orina de color, como que es la hemoglobinuria, que puede ser como el vino tinto. Si estoy transfundiendo al paciente y observo esta reacción, inmediatamente yo tengo que parar la transfusión. Entonces, la hemólisis puede ser inmediata o puede ser, como estamos viendo, inmediata o puede ser tardía. La inmediata puede ser por una reacción antígeno-anticuerpo, o sea, por una inmunoglobulina G, por una inmunoglobulina M, o puede ser por la activación del complemento. Y las tardías, que se van a ver en el transcurso de los días o meses,
puede que haya una anemia hemolítica autoinmune, o sea, puede ser por un anticuerpo IgG o puede también ser por activación del complemento. Y esto es ya como consecuencia de una aloinmunización, por ejemplo, de alguna transfusión que se produjo en una sangre, por ejemplo, incompatible o por debido a anticuerpos menores o grupos sanguíneos menores, y eso se va a ver en el transcurso de los meses o a veces incluso años, cuando de nuevo el paciente se transfunda por segunda o tercera vez y ahí es donde se observa la reacción. Por leucocitos, que de todas maneras los glóbulos, las unidades de sangre, entran a un proceso de desleucocitación. O sea, se va a tratar de sacar los leucocitos, pero no siempre se saca el 100% de los leucocitos. ¿Por qué tenemos que sacar estos leucocitos? Porque son la principal causa de las reacciones febriles. Y esta reacción febril puede ser de causa inmediata, precisamente por anticuerpos antileucocitarios. Y la reacción febril se puede aparecer en las primeras 24 horas de transfundida la unidad. Por eso es que si se produce esta reacción, o para evitarlo, si es que el paciente ya lo hizo en algún momento, por eso es importante también investigar antecedentes, vamos a usar los llamados filtros desleucocitadores, que ya no, son unas, o sea, son unos filtros especiales para atrapar los leucocitos que lamentablemente no son eliminados totalmente durante el proceso del fraccionamiento en los bancos de sangre. Y también porque pueden causar infiltrados pulmonares y ser la causa principalmente, y vamos a hablar un poco de lo que es el TRALI. Entonces, estos anticuerpos que van son anticuerpos acá contra los neutrófilos o granulocitos, van a causar infiltrados pulmonares y entonces las primeras horas se produce una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces hay que estar atentos, se toma la placa radiográfica y se va a ver un patrón moteado, como si fuera una neumopatía, pero es debido precisamente a esta reacción por los anticuerpos, que puede ser inmediata o puede ser tardía. Otra reacción inmunológica en relación a las plaquetas, la llamada púrpura posttransfusional, que aparece en los meses posteriores a una transfusión, sea de paquete globular o sea de plaquetas. Esta púrpura posttransfusional es por reacciones antígeno-anticuerpos, o sea, por eso de repente mi paciente hace una púrpura trombocitopénica inmune, entre comillas, pero no averiguo el antecedente y a los 2 meses, hace 3 meses, por alguna razón, recibió una transfusión de plaquetas. Entonces, esta es una reacción de tipo tardía. Proteínas plasmáticas, esta es una de las principales causas de las reacciones alérgicas, que las más simples son una urticaria, que el paciente cuando comienza a recibir el plasma o el crío precipitado, comienza a sentir una picazón en el cuerpo. Entonces esa es una reacción inmediata y que puede incluso quedarse solamente en esa reacción, por eso hay que observar al paciente, o presentar incluso un shock anafiláctico. Por eso es que si se presenta esa reacción urticariante, con prurito y siente incluso la cara, el cuerpo se le comienza a poner rojo al paciente cuando cuando está recibiendo la transfusión, hay que estar atentos, mejor retirar la unidad porque si no, de repente va a presentarse un shock anafiláctico y empeorar el pronóstico del paciente. Entonces, estas son reacciones inmediatas. Y otras que ya son tardías, que son rarísimas, pero como la sangre es un tejido, puede causar pues una enfermedad injerto contra huésped, que se describe en la literatura, yo nunca lo he visto, yo he estado a cargo de casi 10 años del Banco de Sangre del Hospital 2 de Mayo, y nunca he visto una reacción injerto contra huésped por transfusiones de sangre. Sin embargo, sí se describe en la literatura que es una reacción que es tardía, pasan los incluso meses, y esto es por el sistema de histocompatibilidad, ya un tipo de reacción diferente a las otras reacciones que son por antígeno, una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Principalmente la inmunoglobulina G
es la que más se va a ver comprometida. Y reacciones no inmunológicas, donde aquí es más que todo hay que valorar si los componentes han sido de buena calidad producidos, porque a veces si los componentes se contaminan, se va a ver más en las plaquetas, porque su vida media es más corta y tienen que vivir a un medio de 20, 22 grados. Entonces, si el componente está mal preparado o en mal almacenamiento, puede causar una sepsis y por tanto la reacción se va a producir inmediato. O sea, es una cuadro, empieza febril en las primeras 24 horas y después ya, entonces en este caso hay que hacer los cultivos necesarios y determinar qué tipo de microorganismo ha sido afectado. La embolia gaseosa, eso es porque está entrando aire con el componente sanguíneo y es una reacción inmediata que incluso puede llevar a la muerte al paciente. La transmisión de enfermedades. Hay una gran lista de enfermedades que se van a transmitir por transfusiones, a pesar de que ya se han mejorado las tecnologías para poder, incluso se hacen 7 pruebas obligatorias en las bolsas de sangre que entran a los bancos de sangre, se hace para VIH, para hepatitis B se hace 2 pruebas, el antígeno de superficie y el core, para el HTLV 1 y 2, para hepatitis C, para Chagas y para sífilis, son 7 pruebas que se hacen. No sabemos las otras enfermedades que pueden transmitirse por la sangre. Por ejemplo, el caso del COVID o el dengue, hemos tenido casos en donde se ha transmitido paludismo, por ejemplo, a través del paquete globular. Entonces también depende, y eso es muy importante, la calidad de todo el procesamiento que hay de la sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado con la selección del donante. Y aquí la transmisión de enfermedades impactó muchísimo en el mundo en el momento del VIH. Como ustedes saben, lamentablemente la mayoría de las 7 pruebas, solo una mide antígeno, todo el resto mide anticuerpos. Y el anticuerpo de una enfermedad demora, depende del tipo de patología, demora en que se presente el anticuerpo y por tanto una persona que se infecta hoy con VIH, mañana su prueba puede salir negativa. Todavía tiene que esperarse los llamados periodos de ventana, que se han ido acortando por las pruebas de laboratorio que se han tratado de hacer más sensibles. Sin embargo, todavía hay un periodo grande, sobre todo en hepatitis C. En HIV, el periodo de ventana puede haberse disminuido hasta 11 o 12 días, pero el hepatitis C puede estar casi en 30 días los periodos de ventana. Entonces son las enfermedades que pueden ser transmitidas con más frecuencia al transfundirse un componente. Y eso fue la causa en Perú en los años 90 de que se contagiaran muchas personas con VIH, sobre todo el impacto fue en una madre, una mujer puérpera que se sacó una sangre que contenía VIH lamentablemente y que transmitió la enfermedad a la señora. Y después de unos años, esto fue en la maternidad de Lima, y después de unos años vuelve en la maternidad de Lima a contagiarse como 5 neonatitos más una mujer, ¿no? Entonces, porque las unidades de sangre están contaminadas con VIH. Eso también, ¿cómo es la manera de cuidar esto? Es tener la donación voluntaria de sangre. Y lamentablemente, lo que comentaba en las mañanas con sus compañeros, es que la donación voluntaria es muy escasa en Perú, estamos creo que en el 2%, mientras que en Europa pasan del 80% las donaciones voluntarias en los bancos de sangre. Y cada vez se van presentando más enfermedades que no sabemos si va a ser transmitida por sangre, por eso es que no sabemos el COVID qué impacto ha tenido en las donaciones de sangre, probablemente han disminuido porque sobre todo en aquellos donantes que son seleccionados para la industria, para el preparado de factores de coagulación o albúmina, inmunoglobulina, han tenido que ser eliminados precisamente porque se contagiaron con COVID. Y no se sabe si
se puede transmitir a través de la sangre si esas personas donan. Por tanto, fueron excluidos. Sí, la sobrecarga de líquidos, por ejemplo, si de acuerdo al peso hay que transfundir los paquetes o los plasmas, no puedo sobrecargar al paciente. A veces tengo pacientes ancianos y le están transfundiendo 5, 10 plasmas. Cada plasma tiene un volumen de 250, entonces lo sobrecargo, o sea, en los extremos de la vida tengo que tener mucho cuidado con el volumen que le estoy transfundiendo. Y eso se añade también al volumen aparte que esté recibiendo el paciente. Entonces yo no puedo pues ponerle 5 plasmas frescos congelados al paciente, ahí estoy pasando 2.500 más o menos de volumen, entonces se le puede ir pasando 1 o 2 unidades máximo y al día siguiente o a los 2 días ir transfundiéndole así progresivamente. Y también la sobrecarga de hierro. Por cada mililitro, 1 mililitro de sangre que se transfunda al paciente, se va a ingresar al organismo 1 miligramo de hierro. Entonces, aquellos pacientes que usamos muchos componentes, sobre todo paquete globular, por los casos de los pacientes con anemia plástica, síndrome mielodisplásico, los propios oncológicos que tenemos que estar transfundiendo sangre, a la larga puede producirse la hemocromatosis, es decir, el hierro que ingresa por las transfusiones comienza a depositarse en el hígado, en el corazón, en la glándula suprarrenal, en el páncreas, etcétera, y comienza a ver las consecuencias de la sobrecarga de hierro llevando a la hemocromatosis, ¿no? Entonces, al final, incluso el paciente de repente no muere por la enfermedad que le ocasionó el problema, sino por esta sobrecarga de hierro, ¿no? Que ya comienza a causarles insuficiencia hepática, insuficiencia suprarrenal, miocardiopatías, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con la cantidad de componentes que estamos transfundiendo. Entonces, las reacciones inmediatas, para recordar entonces, son las reacciones hemolíticas, que son las más graves. Esperamos que sean poco frecuentes, pero estas son las reacciones principalmente por incompatibilidad del grupo ABO. Es decir, a un paciente con grupo O le transfundo por error un grupo A o un grupo B. Y el paciente, si es que no lo detectamos a tiempo y la sangre comienza a seguir transfundiéndose, comienza a destruirse inmediatamente los glóbulos rojos y causa la hemoglobinuria, el taponamiento renal e incluso la muerte del paciente. Entonces hay que estar atentos por eso en las transfusiones, no podemos dejar al paciente que se transfunda, hay que monitorizarlos y hay que estar siempre pendientes, sobre todo en las primeras 10 minutos, son los 10 minutos más claves que puedan detectarse una reacción inmediata. Y las otras son las reacciones febriles, que ya hemos dicho por leucocitos, las reacciones alérgicas, principalmente por productos del plasma, por proteínas, la sobrecarga circulatoria, también la vamos a ver inmediatamente, el edema agudo de pulmón no cardiogénico, precisamente por esta sobrecarga circulatoria, que vamos a observar son reacciones de tipo inmediata que se presentan en los primeros 10 minutos o a la primera media hora de estar el paciente siendo transfundido. Entonces, ahí sí lo podemos detectar. Y principalmente, y lo que le tememos es, como hemos dicho, la hemólisis aguda intravascular, que es la hemólisis producida por incompatibilidad sanguínea. Y de estas, principalmente el sistema ABO y el RH son los más frecuentes, pero no son los únicos, porque sabemos que hasta el momento se han detectado 24 sistemas de grupos sanguíneos. El primer grupo es el ABO, el segundo grupo es el RH, pero tenemos otros 22 grupos que no se detectan, o sea, por eso si ustedes todos saben su grupo sanguíneo y RH, pero no saben sus otros 22 grupos, porque para hacerlo ya hay que hacer estudios importantes que son, lo llamamos el fenotipo, y son 3 tarjetas que lamentablemente no se hacen en los hospitales porque los costos se elevan mucho, porque los bancos están extrafunden, sobre todo en hospitales grandes como el Hospital 2 de Mayo,
se transfunden pues mensualmente, se transfundieran con un promedio de casi 1.000 unidades. Entonces, hacer esas tarjetas, que por ejemplo, si ustedes se van a Estados Unidos y se van a algún hospital y sacan una unidad de sangre, van a encontrar todos los grupos del paciente, porque ya en Estados Unidos, en Europa sobre todo también, es obligatorio hacer esas pruebas. Entonces se determinan sus 24 sistemas y tengo que sacar la bolsa de sangre que tenga esos 24 sistemas similares entre el donante, entre la bolsa o el donante y el paciente. Y entonces a veces no podemos encontrar esos componentes. Entonces, pero estos grupos sanguíneos menores, algunos pueden causar hemólisis, pero lo que más frecuentemente y es más común es por el sistema ABO y RH. Entonces, cuando el paciente, como ya les dije, el ejemplo es que si un paciente recibe sangre que no le corresponde por algún error, que puede hacer que se tipificó mal la bolsa de sangre, de repente era un O y le ponen un A, o a la inversa un A y era un O, ¿no? Ahí hay un error. O la enfermera cuando recibe el componente, de repente tiene varios pacientes para transfundir y se equivoca, le transfunde una unidad a uno que no es, ¿no? Entonces, el paciente que es grupo A o grupo B que reciba sangre O, quizás no le pase nada, porque ustedes saben, pues el grupo es el donante universal, diríamos, aunque ya ese concepto de donante o receptor universal ya no se da, sin embargo, el O puede recibir el paciente que tiene el grupo A o grupo B, porque el grupo O no tiene antígenos en su superficie, por eso se llama O, no tiene ni antígeno A ni antígeno B. En cambio, el grupo A tiene un antígeno A y el B el antígeno B. Y más lo que sí el grupo O tiene en su suero un anti-A y un anti-B. Por eso es que cuando el paciente O recibe una unidad A, como tiene anticuerpos en su superficie, no en su superficie, sino en el plasma, un anti-A puede hacer una reacción. Y por eso la reacción puede ser hemolítica, puede ser marcada, que lleve a taponamiento renal, que nos obliga al paciente incluso a programar la hemodiálisis y de repente va a una insuficiencia renal crónica si es que no fallece en el momento en que se le transfunde. Por eso es que apenas se transfundan 10 centímetros cúbicos de sangre incompatible, el paciente comienza a tener síntomas. Y es importante que si el paciente manifiesta dolor en la zona donde se le está transfundiendo, sudoración profusa, dolores de cabeza, se siente angustiado con palpitaciones, suspendo la transfusión y hago la reevaluación del paciente para poder ver de repente son los síntomas que está presentando el paciente de una reacción transfusional y sobre todo la hemolítica, que es la que más le tememos. Y aquí entonces son, debido a los anticuerpos que hemos dicho, que esta es una reacción antígeno-anticuerpo, y como ven ahí en el abajo, es un tubo en donde se le toma al paciente plasma y vamos a ver, miren, el color rojizo. Eso está indicando que hay un componente hemolítico, ¿no? Aparte que la orina se va a poner, como es una hemólisis intravascular, toda la destrucción de esos glóbulos rojos masivamente va a ir hacia el riñón y toman una coloración de la hemoglobinuria, es una coloración, como ya les dije, un vino tinto. Eso es lo típico de una hemoglobinuria post-transfusional. Entonces hay que estar atentos por eso de identificar si se está produciendo esta reacción para poder evitar y que continúe el proceso. Entonces, como ya aquí les comentaba, pequeños volúmenes de 5 a 10 mililitros de glóbulos rojos incompatibles transfundidos pueden causar una reacción severa y volúmenes mayores aumentan el riesgo. Por eso es que se describe que los primeros 10 minutos son importantísimos porque es donde se presenta
en esos momentos son los primeros minutos donde se va a presentar este proceso. Y los anticuerpos van contra antígenos de los grupos sanguíneos, que por eso les dije, aquí vemos, es el grupo O, puede ser el AB, puede ser en el B, puede ser el A, que son los grupos sanguíneos los mayores, diríamos, pero también se pueden dar en los sistemas menores como el KIT, el KEL o el DAFI, ¿no? Entonces hay que estar atentos, por eso es que se hace la prueba de compatibilidad, que es obligatoria, y eso es 100% de las unidades de sangre que van a ser transfundidas, tiene que tener la prueba de compatibilidad, que es una prueba en donde voy a enfrentar los glóbulos rojos del paquete globular o de la sangre con plasma del paciente. Y bueno, es un proceso que tiene 3 fases y me va a determinar si hay alguna reacción in vitro que me indique que va a causarle problemas al paciente. Si la prueba de compatibilidad, en el contrario, sale negativa, sale compatible, ya la unidad puede ser transfundida, pero como ven, es solamente para detectar los problemas de incompatibilidad sanguínea debido a estos grupos sanguíneos. Vamos a ver las otras reacciones que se pueden producir en una transfusión. Y como la hemólisis es intravascular, el paciente, eso es a reiterarles, hace una hemólisis, una reacción hemolítica severa, aparece en los primeros minutos de la transfusión, incluso cuando se está administrando menos de 10 mililitros, y por eso, ya que ustedes van a ser después internado, y ese van a estar al contacto con el paciente, cualquier signo o síntoma que el paciente, sobre todo el síntoma que el paciente describa, aunque sea mínimo, hay que creer al paciente. Y hay que parar la transfusión porque mientras se transfunda más sangre, más problemas vamos a tener. Y aquí es un serio problema cuando el paciente está inconsciente o anestesiado en sala de operaciones, por ejemplo, y lamentablemente hace la incompatibilidad sanguínea. Entonces, eh, la, lo que se va a observar en esos pacientes va a ser hipotensión y la hemoglobinuria, por eso es que el anestesiólogo tiene que estar pendiente de cómo está la orina, y por eso es que la bolsa de sangre, la bolsa de orina siempre tiene que estar cercana, sobre todo al anestesiólogo, siendo vista, no que se coloque encima algo que no lo podamos ver, porque es importante el cambio de la orina, el color de la orina, y si sigue transfundiéndose, el paciente va a morir en coagulación intravascular diseminada por un sangrado incontrolable, ¿no? Y al final, lamentablemente, sí hemos tenido casos en donde se ha producido esto, porque lamentablemente los errores vienen de humanos, y si no se ha detectado, los pacientes al final fallecen con sangrados profusos, ¿sí? Y aquellos que sobreviven por daño renal. Entonces, como les decía, el cuadro clínico, la intranquilidad, la respiración profunda, el dolor lumbar, aumento de la temperatura, puede haber hipotensión, rubor facial. Entonces, cualquier síntoma que les describa el paciente, aunque a ustedes les parezca algo no muy, de repente el paciente muy nervioso, hay que creer al paciente. Y en cuanto a los signos, va a haber pues la hemoglobinuria, que es el cambio de la orina, la hemoglobinemia, que se tuvo, que se va a ver de color rosado, la hemoglobina va a comenzar a caer, porque es una anemia hemolítica, comparada con las cifras anteriores, y el aumento de la creatinina sérica, que está indicando pues el daño renal. Entonces, ¿cómo prevenimos este proceso? Es precisamente el control de calidad, las muestras de sangre y formularios de la solicitud que se hayan llenado correctamente, la muestra de sangre del paciente que se ha puesto en un tubo correcto y llevado al banco de sangre bien colocado el nombre del paciente, el número de cama, la historia clínica, todo lo que nos pueda indicar al paciente, incluso en las camas, tiene que estar ahí los nombres de los pacientes y bueno, han visto ustedes en algunas salas y no en todas, pero se puede colocar incluso en la muñeca una identificación, ¿no?
Y eso es importante porque a veces movemos a los pacientes y dice cama 7 de tal sala. Llevan la unidad de sangre y el paciente en el interín lo cambian y lo ponen en otra cama, llega la persona, no le pregunta, hay que preguntar el nombre del paciente y si está inconsciente y no puede dar datos, la identificación que tenga en la muñeca es importante, o preguntar a la enfermera y identificar bien que se trate del paciente. ¿Y por qué? Precisamente porque el principal error se presenta en estas fases de la transfusión. Una vez evaluado el paciente y confirmada la reacción hemolítica, ¿qué tenemos que hacer? Y esto a veces lo tiene que hacer el interno, porque en las tardes, ustedes van a hacer su internado, en las tardes ya no hay nadie, solo está la enfermera de turno y de repente algún médico por ahí, pero a veces está viendo todas las salas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya dije, es suspender la transfusión, sacar la unidad de sangre con toda el equipo de transfusión y enviarlo a enviar la muestra al banco de sangre con una muestra de sangre, una muestra que puede ser para el hemograma, pero también una muestra de sangre total sin anticoagulante para que el banco de sangre haga sus pruebas y determinar si la reacción hemolítica se ha producido por incompatibilidad. Y mientras tanto, mantener la presión arterial sistólica con líquidos endovenosos, o sea, hay que abrir, por eso es importante tener una vía y mandar incluso a chorro, si es posible, el cloruro de sodio principalmente, para permitir que haya mayor diuresis y así impedir el taponamiento renal. Mantener una diuresis superior a 100 mililitros por hora. Entonces tenemos que usar diuréticos y algunas veces, o sea, diuréticos como la furosemida y algunas veces incluso manitol, con la finalidad de evitar el taponamiento renal. ¿Por qué se produce el taponamiento renal? Porque la hemoglobina en medio ácido precipita, se forma como una especie de un gel, ¿no? Y más la misma coagulación, eso va a causar que se tapone todas las vías urinarias, y ese es el principal problema que va a llevar a la insuficiencia renal. Y bueno, cuando ya se ha transfundido una buena cantidad de sangre, lamentablemente incompatible, hay que estar alertos a que pueda haber una coagulación intravascular diseminada, que si se presenta, lamentablemente ya es muerte para el paciente, porque no podemos, es una fase terminal del problema hemolítico. Entonces, es importante, y esa es la principal causa o sea, una reacción inmediata, pero que puede llevar a la muerte al paciente. Las siguientes reacciones, ya hemos dicho que se pueden presentar inmediatas, son las reacciones febriles, no hemolíticas, y hemos también hablado de que la causa son anticuerpos antileucocitarios del donante, principalmente. Es el donante el que por alguna razón tiene estos anticuerpos y cuando lo transfunden al paciente, entonces va a haber una reacción eh, del anticuerpo con el antígeno que es del sistema HLA. Entonces aquí hay que verlas y se va a ver mucho más frecuentemente en personas que han sido transfundidas previamente porque hay una aloinmunización de muchas unidades transfundidas o por los embarazos, en el caso de las mujeres, que adquieren anticuerpos por antígenos que no tiene, que han sido heredados, o sea, el feto lo ha heredado del padre, y por tanto, cuando hay intercambio de la sangre a través de la placenta, la mujer que no tiene esos antígenos forma anticuerpos, ¿no? Entonces puede haber esas reacciones febriles. Y se caracterizan por elevación de la temperatura a 38 grados o más y escalofríos, ¿no? Es un cuadro febril que se controla con antipiréticos tipo el paracetamol y no suelen ser de gravedad, ¿no? Y eso sí, entonces para evitar esto, si se ha producido en alguna transfusión previa, mejor utilizo los filtros desleucocitadores. Y que no todos los hospitales lo compran, lamentablemente. O sea, esos filtros nos ayudan muchísimo a evitar precisamente muchas complicaciones
y nosotros ya lo hemos adquirido porque precisamente por los pacientes oncohematológicos que son muy delicados y lo segundo porque ya empezamos trasplante de médula ósea y el paciente trasplantado tiene que recibir todos los componentes con filtros. Es obligatorio. Y la prevención en pacientes con antecedentes de este tipo de reacciones se puede prevenir utilizando sangre pobre en leucocitos, o sea, desleucocitados. Entonces hay un porcentaje que se puede perder en el fraccionamiento, pero la otra manera es por los filtros desleucocitadores, ¿no? Entonces, eso es una manera de prevenir estos efectos si es que el paciente lo ha presentado ya en algún momento. Entonces, por eso es importante hacer las preguntas al paciente, los antecedentes, para tomar esas decisiones. Las reacciones alérgicas que también comentábamos, que se presenta, por ejemplo, aquí están viendo una urticaria, el brazo del paciente es típico de esa reacción, puede empezar en los brazos o en el tórax, y comienza a haber prurito, un fastidio en el paciente, por supuesto. El 1 a 2% de las transfusiones se presentan, o sea, es la segunda causa de reacción inmediata por frecuencia, y generalmente no suelen ser graves, ¿no? Pero hay que observar al paciente. O sea, aquí hay una disyuntiva. Si se presenta esto, ¿qué hago? ¿Le suspendo la transfusión o le continúo? Entonces aquí esto se debe a anticuerpos del receptor que reaccionan contra proteínas del plasma del donante. O sea, esto se va a ver más cuando el paciente reciba plasma o reciba plaquetas, porque las plaquetas también van a estar dentro del contenido de un plasma, ¿no? Entonces, va a haber prurito, exantema, pero en algunos casos hemos visto que puede haber incluso angor, o sea, dificultad al respirar, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, por supuesto, esta reacción puede ser leve, pero hay que considerar de que puede haber esos problemas. Entonces, aquí suspendo la transfusión y le inicio corticoterapia, o sea, puedo usar la hidrocortisona y después incluso voy a tener que usar un antihistamínico porque esto es, ya se liberó pues gran cantidad de serotonina, histamina, y eso va a demorar o sea, este proceso demora, si ya se, diríamos, empezó el cuadro y se comienza a diseminar. Entonces, para evitar eso, doy el corticoide para el cuadro agudo, pero para el mantenimiento voy a dar antihistamínicos. Y entonces aquí ya dijimos tratar el receptor con un antihistamínico previamente. Eso se describe. Aquel que hizo esa reacción anteriormente iba a tener que usar obligado otra plasma, por ejemplo. Hay que darle prevenir el evento, ¿no? Pero no sé cuánto realmente se va a poder prevenir, porque esto ya es una reacción ya propia del paciente, ¿no? Y con las proteínas, ciertas proteínas del donante. Realmente es el donante también tiene una inmunoglobulina A, algunos donantes, sobre todo las mujeres, que pueden ser causa de estas reacciones en el paciente. Entonces, cuando hay una reacción anafiláctica, son una complicación rara en la transfusión de componentes sanguíneos y derivados del plasma. El riesgo de la anafilaxia está aumentando por la infusión rápida. Típicamente cuando se usa plasma fresco congelado como fluido de recambio, en el caso de los recambios plasmáticos que nosotros hacemos ya para plasmaféresis, para terapia, por ejemplo en miastenia gravis, en Guillain-Barré, a veces los fluidos muy rápido podría causar esa anafilaxia. Y las citoquinas en el plasma pueden ser causa de vasoconstricción y broncoconstricción y vasoconstricción. Por eso es que hay que ir evaluando la gravedad del cuadro. O sea, de repente puede ser solo un rash y pasó, pero ya hay que tener mucho cuidado que ese paciente hizo esa reacción con el plasma o el frío precipitado, entonces hay que tener mucho cuidado en las siguientes transfusiones, si es que les vamos a dar al paciente, porque el proceso puede ser cada vez más severo. Entonces, la reacción anafiláctica también se ha considerado, como decíamos, en pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A, que tienen, cuyo suero tiene anticuerpos específicos anti-inmunoglobulina A y van a reaccionar con la inmunoglobulina A del donante, ¿no? Entonces, hay que tener, se describe que tienen estos pacientes deficiencia de inmunoglobulina A y forman anticuerpos.
pero hay muchos mecanismos, diríamos, por los que se puede producir la reacción anafiláctica. Puede ocurrir a los minutos del comienzo de la transfusión y la reacción puede ser grave, que le lleve al choque, a la hipotensión y broncoespasmo. Por eso es que hay que estar evaluando al paciente. Si solamente es un rash y le pongo el corticoide y de ahí un poco que aminora, puedo seguir la transfusión. Pero el problema está en que si comienza a trepar más síntomas, yo prefiero por, por mejor los cuidados ya no transfundir. Y el tratamiento en los deficientes de inmunoglobulina A, solo transfundir productos que no contengan inmunoglobulina A, más o más si poseen anticuerpos anti-inmunoglobulina A, pero eso es imposible realizar en los bancos de sangre. O sea, es bien difícil que voy a tener que hacer el dosaje de inmunoglobulinas a las bolsas de sangre. Y eso pues es un costo adicional y lamentablemente eso es poco práctico. De repente académicamente se puede hacer, pero en la rutina diaria no, es imposible. Las reacciones muy graves, tratar como cualquier shock anafiláctico. Hay que hidratar al paciente, si hay un angor, hay que ponerle adrenalina subcutánea, hay que darle solucortex, que es por corticoides, es más rápido su efecto, lo paso viendo venosa y después queda con el antihistamínico, ¿no? Entonces hay que estar atento a la reacción porque podría ser fatal si es que el paciente hace pues un problema respiratorio y puede ser y agresivo el cuadro. La otra patología de la injuria pulmonar asociada a la transfusión, estamos hablando del TRALI, que es una complicación que en nuestro país se describe que no es muy frecuente, pero eso es falso. Lo que sucede es que no lo identificamos, porque esta es la reacción más temida que en Europa ocasionó cambios en la normativa de la selección del donante. Y vamos a ver por qué. Es causada por el plasma del donante que contiene anticuerpos contra los leucocitos del paciente. A la inversa del otro, que es el otro tiene anticuerpos, antiinmunoglobulina A del paciente. En este caso no, acá el responsable es el donante, que tiene estos anticuerpos que va a ir contra los leucocitos del paciente. Generalmente se presenta dentro de las primeras 4 horas del comienzo de la transfusión y hay una insuficiencia respiratoria aguda rápidamente. Se hace una falla en la función pulmonar y cuando le tomo la placa radiográfica hay una opacidad que a veces que dicen, no, es una neumonía. No, es un depósito de justamente esta reacción de los leucocitos. Se forman ahí un patrón muy parecido a la neumonía, pero este es un cuadro agudo que puede ser incluso fatal. No hay terapia específica, se requiere un intenso apoyo respiratorio en general. El paciente tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos, porque es precisamente esa reacción antígeno-anticuerpo, y dado por el plasma del donante que tiene anticuerpos contra los leucocitos del paciente. Es una reacción a nivel leucocitario. Entonces, es el llamado TRALI, que es un daño pulmonar agudo relacionado con la transfusión. Es una complicación que puede ser incluso fulminante. Se describe que el paciente puede fallecer en las primeras horas. Es indistinguible del distrés respiratorio agudo asociado a otras causas. Por eso, si el paciente está siendo transfundido en las primeras horas y presente esto, yo tengo que suponer que es un TRALI, no que sea infectado, semeja incluso una embolia pulmonar, porque esas reacciones con los leucocitos forman trombos, es parte también de la fisiopatología. Entonces hay una falla respiratoria aguda, un edema pulmonar bilateral severo, por tanto va a haber hipoxia severa, taquicardia, fiebre, hipotensión, cianosis, que aparece entre las primeras y 6 horas de la transfusión de un componente sanguíneo que contenga plasma. Entonces aquí tengo que, y ahora se está haciendo, ya los colegas de UCI y de emergencia ya van conociendo la patología y ya están
sospechándola, cuando se presente la transfusión sanguínea, entonces hay que actuar rápidamente. La mortalidad de este síndrome en países desarrollados es baja, pero en nuestros países no, porque incluso ni se identifica. El FDA ha descrito que fallecidos asociados a transfusión, el 9% de los fallecidos por las transfusiones fueron atribuidos a trali y constituye la tercera causa de muerte por transfusiones. Entonces, esta complicación es desconocida. En realidad, los reportes han ido aumentando. Desde 1951 hasta 1985 se han reportado 40 reportes en la literatura de habla hispana, de habla inglesa, y del año 85 a la fecha se han reportado 130 casos y cada vez van en aumento. Un estudio encontró que 46 de 2.430 transfusiones de plaquetas, o sea, un 2%, se asocian a reacciones respiratorias en un periodo de 2 años de un hospital general, que probablemente podrían ser trali, ¿no? Porque en realidad nosotros tendríamos que detectar la presencia de estos anticuerpos antileucocitarios y lamentablemente no lo podemos hacer, o las citoquinas producidas durante el almacenamiento. Y para nosotros esas dos pruebas no las podemos hacer. Entonces, lo único es sospechamos por un distrés respiratorio agudo cuando se está transfundiendo el paciente o cuando en las primeras horas, entre las primeras 6 horas de la transfusión, que puede ser incluso fatal y hay que llevarlo inmediatamente al paciente a las unidades de cuidados intensivos. Nosotros tuvimos uno hace como 2 años, 3 años, en un hemofílico, que se le transfundió plasma fresco congelado con paquete globular porque había hecho un problema, un hematoma del psoas gigante, y al momento de la transfusión ocurrió todo este problema, lamentablemente, y tuvimos que enviarlo a UCI, y felizmente que el paciente salió del proceso, ¿no? Porque casi hay un porcentaje de pacientes que fallecen. Pues por eso es que es importante el manejo en las unidades de cuidados intensivos. Y el tratamiento es la oxigenoterapia, los corticoides, y en ningún caso se debe pues recibir transfusiones de hemocomponentes, ¿no? Entonces hay que después determinar por qué se ha producido este evento. Y aquí también, debido al trali y por esencia de estos anticuerpos antileucocitarios de los donantes, porque aquí es del donante, es que en Europa se cambió la normativa para la selección del donante. Primero, que estos anticuerpos antileucocitarios son más frecuentes en mujeres, y en mujeres en edad fértil, o sea, si aquellas que han tenido varios hijos, porque estos anticuerpos se forman contra leucocitos, antígenos leucocitarios del feto que han heredado del padre. Entonces, como se ve que es más frecuente en las mujeres, en Europa, por ejemplo, las mujeres que tienen más de un hijo o no donan sangre, de la sangre fraccionan solo el paquete globular y no se producen ni plaquetas ni plasma. Su plasma es eliminado, y si se producen plaquetas también son eliminadas, para evitar que precisamente en el plasma y en las plaquetas es donde se encuentran estos anticuerpos. Entonces, se separa, eso en nuestro país no está normado, y lamentablemente esa normativa que es internacional, que ya la tiene incluso Estados Unidos, no se ha considerado en nuestro país. Entonces, también hay que ver de tener mucho cuidado y hay que seleccionar bien al donante. La contaminación bacteriana, que va a llevar a un shock séptico, va a afectar entre 0.4% de los glóbulos rojos, y es por un mal almacenamiento de los glóbulos rojos en las unidades, en este caso en las conservadoras de sangre. Hay que tener por eso cuidado, porque las unidades de banco de sangre tienen que tener conectados a los grupos electrógenos, porque por ejemplo ya tengo mis unidades bien almacenadas en las conservadoras, que son como unas refrigeradoras, pero que tienen alarma y tienen se controlan las temperaturas y todo eso, y de repente en la noche
se va la luz en la zona, en el hospital, qué sé yo. Y si no hay grupo electrógeno y se regresa de acá 2 horas, 3 horas. El personal que está en la mañana llega, porque a veces solo hacen guardias y los hacen las emergencias, el personal llega, pero ya está, no se ha enterado de que ha habido 2, 3 horas donde no ha habido luz en la zona y las unidades de sangre han estado sin las temperaturas adecuadas y pueden contaminarse. Y en 1 a 2% de los concentrados de plaquetas. Esta contaminación bacteriana se va a ver más en plaquetas, porque las plaquetas van a estar entre 20 a 24 grados, o sea, al medio ambiente, diríamos. En cambio, para la replicación bacteriana, las temperaturas frías no son adecuadas. Por tanto, cuando está el paquete globular está entre 2 a 6 grados, la replicación bacteriana es mínima, está de prácticamente cero. Y peor, en el plasma y en el crioprecipitado, que están congeladas las unidades y después se descongelan para transfundirla. Entonces, por eso es que en las plaquetas, que son temperaturas ambiente entre 20 a 24 grados, más fácil su contaminación y por tanto pueden llevar al shock séptico. Entonces, también otra manera de contaminarse el componente es que haya una mala descontaminación en el momento de colocarle la aguja al donante, que generalmente es la aguja acá en el brazo extendido. Entonces, si por ejemplo hay bacterias de la piel del donante y no se ha hecho el aseo adecuado con alcohol y siguiendo todo el protocolo, cuando mete la aguja de repente puede entrar estafilococo y contaminar el paquete globular. La bacteremia presente en la sangre del donante en el momento de la recolección de sangre. De repente el donante no ha explicado que está con una infección, con una, de repente, diarrea, etcétera, ¿no? El manipuleo inadecuado durante el procesamiento de la sangre, por eso tiene que estar todo mediante la bioseguridad. Defectos en la fabricación o daño en las bolsas de sangre que no son impermeables de repente, el descongelamiento del plasma fresco congelado crío precipitado en baño María, o sea, se tiene que someter al baño María a 37 grados centígrados para descongelarlo, y a veces esa agua no la han cambiado o no se ha hecho el aseo adecuado, y a veces las bolsas las meten no paradas, sino que se las echan como si estuvieran flotando y ahí se contamina. Entonces, hay que tener mucho cuidado en todo el procesamiento desde el donante hasta que llegue a la transfusión. Entonces, la contaminación bacteriana es una complicación grave, pero rara, y se produce en alguna fase del procesamiento del producto, ¿no? Y como les dije, más fácil en plaquetas, porque se conservan entre 20 a 24 grados centígrados, que es la temperatura en donde los microorganismos se pueden replicar. En cambio, en temperaturas frías no se presenta, ¿no? Es menor el proceso. Y la clínica, los signos generalmente aparecen rápidamente después del comienzo de la transfusión, pero pueden demorar varias horas. Si en las primeras 24 horas después de una transfusión el paciente comienza a hacer fiebre, escalofríos, hipotensión, yo tengo que pensar que es precisamente por el componente. Tendré que hacer los cultivos como cualquier proceso infeccioso, porque acá si ha entrado por la sangre, rápidamente hacen una bacteremia. No es que cuando ingresa por una puerta de entrada por la piel, mientras que el microorganismo entra, la primera barrera que son los macrófagos y destruyan ¿no? Es diferente. En cambio acá está entrando gran cantidad a través de la sangre directamente al torrente sanguíneo. Entonces, el cuadro se va a presentar más rápidamente, ¿no? Entonces, tengo que tratarlo como todo cuadro infeccioso, ¿no? Voy a tomar los cultivos inmediatamente, comenzar antibiótico terapia y, bueno, las medidas de soporte, ¿no? Hemólisis no inmunológicas, ya comentábamos algunas, son debidas a un almacenamiento inadecuado. Si la sangre baja de menos 3 grados centígrados, puede producir hemólisis por congelación, o sea, la sangre, el paquete globular, no lo voy a congelar, queda acá decimos entre 2 a 6 grados centígrados, es como una refrigeradora, ¿no?
El sobrecalentamiento, y esto también hay que tener mucho cuidado y hacer ver al personal de enfermería. A veces la sangre tiene que entrar fría, no más de 10 grados de temperatura. O sea, si ustedes han, por curiosidad, han cogido una unidad de sangre, la van a sentir fría. Incluso cuando pasa por la transfusión, el paciente dice está frío, tiene que pasar frío. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces las enfermeras, ay, no, está muy frío, ¿qué le va a pasar al paciente? Lo calientan. Primero lo calentaban en las ollas, en las jarras estas para los servidores, metían ahí las unidades de sangre. Y ahora, como hay los microondas, lo metían en los microondas y a veces estallaba la bolsa dentro del microondas, ¿no? Entonces, no se calienta la sangre, salvo en calentadores especiales y debido a que tenemos pacientes con anticuerpos fríos. Como tenemos justo un paciente con una anemia hemolítica autoinmune hospitalizado que tiene anticuerpos IgG y tiene C3D, C3D es frío. Se indica la transfusión con calentadores, porque si no, ese anticuerpo frío puede activar y hacer un componente hemolítico mayor. Solamente en esas circunstancias. Yo no voy a calentar la unidad, tiene que estar fría. Entonces lo saco, mientras hago la compatibilidad y todo en el banco de sangre, ya va subiendo la temperatura y a 10 grados centígrados, que es, ya lo llevan ya a las salas de hospitalización, entra para la transfusión. No se puede mezclar con soluciones hipotónicas o hipertónicas. Esa bolsa de sangre no se puede meter nada. Entra al vacío y mantiene una bioseguridad. Si yo le meto alguna solución, estoy contaminando la unidad. Y la transfusión a través de agujas muy finas o con bombas a elevada presión también pueden causar que los glóbulos rojos, al pasar por esas agujas tan pequeñas, se estalle y hemoliza, ¿no? Pero no es porque hemoliza el paciente, sino hemoliza porque ya la sangre está entrando hemolizada. Por eso ustedes van a ver las agujas que se usan para la transfusión son gruesas, serán pues de 16 de calibre, para permitir que la sangre entre sin dificultad, ¿no? Entonces, hay que también tener mucho cuidado en esto. La otra alteración que es no inmunológica es la sobrecarga de volumen, que también ya comentamos, resulta en insuficiencia cardíaca y edema pulmonar, y ocurre cuando primero transfundo demasiados fluidos, ya los dijimos, en pacientes ancianos o en niños, el peso es importante para una transfusión. Bueno, en los niños pequeñitos hay que transfundirle en paquete globular 10 cc por kilo. En los adultos hay que ver también, sobre todo si son ancianos, si son cardiópatas, voy a transfundir con mucho cuidado y lentamente para evitar la sobrecarga. La transfusión que no sea muy rápida, el paquete globular máximo son 4 horas que en 4 horas se puede transfundir, de 2 a 4 horas, o sea, no puedo abrir en chorro y transfundirle rápidamente, salvo pues que si mi paciente llega chocado, pues no, por un accidente, tránsito, etcétera, tiene que pasar lento. Y también cuando la función renal está afectada, hay que el sistema hidroelectrolítico no hay un buen control, entonces también puede haber sobrecarga. Y la sobrecarga de volumen es más frecuente en pacientes con anemia crónica severa, en enfermedad cardiovascular y en pacientes ancianos principalmente que no pueden manejar muy bien las bolemias. Entonces, es un problema importante. En Chile, por ejemplo, la incidencia es 1 de cada 3.168 pacientes transfundidos con glóbulos rojos. La sobrecarga circulatoria, dice, con glóbulos rojos subió a 1 en 708 transfundidos. En un 20% de estos casos, una sola unidad fue suficiente para precipitar un distrés respiratorio agudo. Por eso es que es importante ver la función cardíaca, la función renal, la edad del paciente también es importante. Los ancianos que tienen mucho cuidado. Y un estudio reveló que en 1% de receptores de transfusión
desarrollan sobrecarga circulatoria, a veces requieren ser trasladados a las unidades de cuidados intensivos para un mejor monitoreo. Y las complicaciones tardías son las que aparecen pues en los siguientes meses. Tenemos la reacción hemolítica transfusionales retardadas, aquí es retardadas o tardías. Va a haber una reacción hemolítica, entonces aparece a los 5 o 10 días de la transfusión, puede tener fiebre, anemia, ictericia y ocasionalmente hemoglobinuria. Las reacciones transfusionales hemolíticas tardías severas, con shock e insuficiencia renal, son raras, ¿no? Generalmente es una anemia hemolítica autoinmune. Entonces hay que preguntar si llega el paciente con una anemia hemolítica autoinmune, si es que ha recibido transfusiones en el transcurso de los meses anteriores. Y no requiere tratamiento. Si aparece hipotensión e insuficiencia renal, vamos a tratarlo como una hemólisis aguda intravascular y necesitamos pues verificar el grupo sanguíneo del paciente, la prueba del CUMS, porque se vuelve una anemia hemolítica autoinmune, que es positiva, y va a haber una hiperbilirubinemia predominio indirecto, ¿no? O sea, es todo la clínica de una anemia hemolítica. Si tengo el CUS directo positivo, ya, y el antecedente de la transfusión es que se ha convertido en una anemia hemolítica autoinmune por algún antígeno que le transfundieron que el paciente no lo tenía, ¿no? Y ¿cómo prevengo? Hay que hacer un estudio cuidadoso de laboratorio para anticuerpos contra los glóbulos rojos en el plasma del paciente y la selección de los glóbulos rojos compatibles con estos anticuerpos. O sea, tengo que hacer las famosas pantallas y los paneles para determinar frente a qué anticuerpo el paciente ha hecho la reacción, o digo, pero frente a qué antígeno el paciente ha hecho un anticuerpo, y ese antígeno no debe estar en las unidades de sangre del paciente que va a recibir esa sangre. Y, o sea, tendré que hacer el estudio inmunológico y el fenotipaje de las bolsas de sangre y del paciente. Eso un poquito expliqué en la práctica porque hemos tenido unos casos de unos pacientes, una puérpera que ha hecho una aloinmunización. O sea, hacen una aloinmunización y después se convierten en una auto. O sea, un aloanticuerpo se convierte en un auto posteriormente. Algunas reacciones son debidas a antígenos raros. Por ejemplo, formar anticuerpos contra el JAK2, el JAK, que son muy difíciles de detectar pretransfusión, pero que pueden después incluso de meses o años causar una reacción hemolítica, si es que ingresa sangre con el antígeno JK. Entonces, por eso, y para hacer eso tenemos que fenotipar nuestras unidades de sangre y la del paciente. Y eso ya complica la hemoterapia. Y bueno, eso ya lo hace, pues, o sea, el hematólogo, ya nosotros sabemos qué cosa vamos a pedir y el banco de sangre que tenga las pruebas para poder hacer la determinación. Otra complicación tardía son las púrpuras postrafusionales. Entonces es una púrpura, ven ahí las petequias, pero hay que preguntar al paciente si se ha transfundido en los meses anteriores. Es una complicación rara, puede ser fatal, potencialmente fatal, cuando se ha transfundido paquete globular o concentrados de plaquetas y causada por anticuerpos dirigidos contra las plaquetas en el receptor. Se forman anticuerpos porque las plaquetas, ustedes saben que hay 3 grupos de sistemas antigénicos en las plaquetas y eso no lo podemos detectar, eso no hacemos prueba de compatibilidad contra plaquetas. Hay a nivel mundial, pero en Perú no han entrado esas pruebas, ¿no? Entonces nos ayudaría a determinar específicamente de esos 3 sistemas cuáles tiene el paciente y cuáles tiene las plaquetas y entonces transfundiríamos la de su sistema similar. Pero como no lo tenemos y transfundimos plaquetas así a la deriva, entonces se puede producir esta reacción. Se observa más frecuentemente en el sexo femenino que tengan SPLA1 negativos, que es uno de los sistemas, y se ha sensibilizado a ese antígeno, ¿no? O sea,
Entra igualito que los glóbulos rojos, que entra una plaqueta que tiene un sistema que la mujer no lo tiene y por tanto la mujer va a ser un anticuerpo. Y a la próxima va a ser la reacción anticuerpo y la púrpura. Puede haber signos de sangrado, la trombocitopenia es aguda y severa en 5 a 10 días después de la transfusión y está definida como un recuento plaquetario de menos de 100.000. 100 por 10 a la 9 por litro equivale a 100.000 por milímetro cúbico. O sea, es una trombocitopenia que tiende a ser, depende del nivel de plaquetas, pero puede llegar incluso a ser severa. Y el manejo de la púrpura posttransfusional es importante el recuento plaquetario, que de 50 por 10 a la 9, o sea, 50.000, es un rango en el que yo puedo esperar, observo, si es que no está sangrando, pero cuando está ya un conteo de 20.000 o menos, ya es una trombocitopenia severa. Entonces, haría igualito que un PTI. O sea, si el sangrado es profuso y el paciente tiene trombocitopenia severa, puede usar dosis altas de inmunoglobulina endovenosa, puede ser 2 gramos por kilo en una sola dosis o 0.4 gramos por kilo por 5 días. Así felizmente tenemos inmunoglobulina al alcance. A la par que administramos corticoides en dosis altas, puede ser incluso por pulsos de 40 miligramos diario por 5 días, igual que un PTI agudo, y algunas veces incluso se puede hacer recambio plasmático para quitar los anticuerpos que están circulando y evitar que haga la reacción sobre las plaquetas, ¿no? O sea, en realidad el manejo es como un PTI y va a depender del nivel de plaquetas que tenga el paciente. Hay que monitorizar el recuento plaquetario para ver si va subiendo. Se debe administrar mejor concentrados de plaquetas del mismo grupo sanguíneo. A veces no disponemos de grupo, si es el paciente es grupo O, A o B, a veces no disponemos del mismo grupo. Por ejemplo, el grupo A y nos piden el banco de sangre que pongamos, bueno, transfúndale O, ¿no? Algunas veces lo hacemos frente a que el paciente está crítico, pero lo ideal es a isogrupo, o sea, el mismo grupo tanto del paciente como la bolsa. Acá dice, si están disponibles, administre concentrados plaquetarios que son negativos para el antígeno plaquetario específico contra el cual está dirigido los anticuerpos del paciente. Pero como ya les dije, eso es imposible, no tenemos pruebas de laboratorio. Esto sería la compatibilidad plaquetaria, que no la tenemos. Y las transfusiones de plaquetas no compatibles generalmente son inefectivas, pues, porque se destruyen rápidamente. Entonces, transfundirle plaquetas a un paciente que está haciendo esta PTI post-transfusional no va a servir para nada, porque ya se activó todo el proceso de inmunológico y las plaquetas se van a ir perdiendo. Entonces, mejor hay que usar corticoides, inmunoglobulinas, etc. Y la reacción injerto contra huésped es una complicación también tardía, rara, ¿no? Como ya les adelanté, yo no he visto, he visto sí en trasplantados, pero no por las transfusiones, sino por la reacción injerto contra huésped que se ve en los trasplantes. Pero es importante que esta reacción injerto contra huésped se va a ver en pacientes inmunodeficientes. Por ejemplo, en receptores inmunodeficientes de trasplante de médula ósea, sobre todo cuando hacemos nosotros estamos haciendo trasplante autólogo, que no se va a ver esto porque es del mismo paciente, o sea, el mismo paciente da su propia médula, ¿no? El halogénico, en cambio, que viene de donantes compatibles, es donde se puede presentar más este problema. En pacientes inmunocompetentes transfundidos con sangre de individuos con los cuales tienen antígenos de histocompatibilidad compatibles. Por ejemplo, antígenos de leucocitos humanos o generalmente consanguíneos. Entonces, bueno, estas reacciones son bastante raras. Entonces, la incidencia se describen casos, pero no son casos muy definidos, o sea, la literatura, por ejemplo, reporta 200 casos, ¿no? Y la mortalidad es altísima, es el 90% de los pacientes fallecen. Entonces, ¿cómo evitamos este problema? La irradiación.
O sea, primero que hay que usar los filtros de leucocitadores, pero como este es el sistema de histocompatibilidad, ¿cómo vamos a hacer? Hay que irradiar los glóbulos rojos. Y esto es sobre todo en los pacientes que van a entrar a trasplante de médula, ¿no? Entonces, para destruir los linfocitos y los leucocitos que están circulando y que todavía, porque también este sistema se basa, es un sistema de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, aunque es controversial en las unidades de trasplante de médula ósea, sobre todo el trasplante ya halogénico, se están irradiando los glóbulos rojos, ¿no? Ese es un procesamiento que sale, la bolsa de sangre sale a alguna, puede ser el mismo hospital que esté en condiciones, o a veces se terciariza esto, se irradian las unidades y después se regresan a los bancos de sangre para estar ya libres para la transfusión al paciente, ¿no? Bueno, es una reacción inmunológica mediada por linfocitos T inmunocompetentes del donante, que son precisamente los que se van a destruir cuando irradiamos, ¿no? Y es el que es responsable de la reacción, ¿no? O sea, en realidad es el donante en un inmunodeprimido. O sea, el paciente está inmunodeprimido, es donde se va a presentar más este problema. Los linfocitos reconocen a los tejidos del huésped como extraños, o sea, los linfocitos del donante, y hacen el ataque, atacan directamente a las células y los destruyen, ¿no? Y también puede haber una reacción, o sea, aparece 10 a 12 días después de la transfusión, y vamos a encontrar toda la reacción de histocompatibilidad, o sea, puede ser un fiebre, puede haber rash cutáneo y descamación, diarreas, parte de como una mucositis, hepatitis por compromiso hepático, pancitopenia, porque afecta la médula ósea, o hay repetido hepatitis, pancitopenia. Entonces, la reacción injerto contra huésped puede ser severísima y llevar a la muerte al paciente. Entonces, hay que tener cuidado. Pero también puede ser crónica, o sea, que no muere, pero quedan con estas reacciones. Una erupción cutánea que semeja un líquen plano, como lo ven en el lado izquierdo, o en la boca, unas lesiones como una mucositis realmente, problemas intestinales, una colitis, difusión hepática, ¿no? O sea, el paciente que sobrevive es como un trasplante de la médula ósea en donde hay una reacción injerto contra huésped, la calidad de vida de estos pacientes no es buena, no mueren, pero con estas reacciones severas constantemente están infectándose y a la larga de repente morir por una sepsis. Entonces esta reacción injerto contra huésped es fatal. El tratamiento de soporte, no hay terapia específica. Ya dijimos que la prevención es irradiar los componentes sanguíneos para evitar la proliferación de esos linfocitos T del donante. Ese es el efecto para evitar el problema. Y otra complicación tardía es la sobrecarga de hierro, que ya dijimos por cada un mililitro de sangre que ingresa, va a entrar 1 miligramo de hierro. Entonces, no hay un mecanismo fisiológico para eliminar el exceso de hierro, y entonces ya depende de las transfusiones, pues el paciente que se transfunde más, pues acumulará más hierro en el cuerpo produciendo la hemosiderosis. Y entonces va a depender ya del compromiso en el corazón, en el hígado, como les dije, en la glándula suprarrenal. Esto ya es un proceso crónico por las transfusiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pacientes que sabemos que van a requerir pues transfusiones de sangre de por vida, diríamos, sea por ejemplo, una anemia plástica, un síndrome mielodisplásico, ¿no? En talasemias, por ejemplo, los niños talasémicos desde muy pequeños requieren sangre. No es así como otra anemia, la talasemia es una enfermedad hemolítica, congénita, hereditaria, pero sí desde muy pequeños tienen que utilizar sangre porque no hay otra manera. La anemia es una anemia severa, a diferencia de la enfermedad de sickle cell, por ejemplo, la drepanocitosis, que también eso es una anemia hemolítica también congénita, pero no hacen anemias tan severas.
Entonces, aquellas enfermedades, patologías en donde yo digo ya va a requerir gran cantidad de sangre, tengo que empezar los quelantes de hierro, que está la deferoxamina, que es vía endovenosa, y ha entrado ya al mercado peruano el deferaxirox, que es vía, la deferoxamina vía endovenosa ya no hay en el mercado peruano. No hay empresa que lo traiga y ha entrado el deferaxirox que vía oral, que es mejor, el paciente utiliza vía oral una tableta y la empezamos a dar desde, lo ideal sería desde que sabemos que este paciente va a empezar a transfundirse. Entonces, el quelante de hierro, que significa que el hierro es eliminado por la orina y ya no se acumula en los diferentes órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, así evitamos que se produzca la complicación de la hemosiderosis. Y mediante estos medicamentos la meta es disminuir los niveles de ferritina a menos de 2000 microgramos por litro. Entonces, tenemos a veces pacientes que están con 40, a veces este deferoxirox recién ha entrado en nuestro hospital, no están en petitorio nacional, por eso es un problema a veces su uso, porque debería tener un uso más en todos los hospitales. Y lamentablemente si el paciente ha estado ya usando por muchos años la transfusión de sangre y yo le empiezo a dar, ya tiene las complicaciones. Entonces mejor empezar en forma temprana para evitar esos depósitos que al final van a causar problemas en el paciente. Y creo que ya estas son las últimas, las complicaciones tardías producidas por infecciones transmitidas por la sangre. Entonces, esto no lo, lamentablemente es un serio problema para nosotros porque no tenemos donación voluntaria. Entonces, quienes donan, podemos tener una persona que está en su periodo de ventana del VIH y de repente ese banco de sangre no tiene pues las pruebas para detectarlo tempranamente y esa unidad se transfunde y infecta al paciente. Entonces yo tengo varios pacientes, tenemos, sobre todo en aquellos que con los bancos de sangre todavía no estaban bien organizados. Ahora hay menos contaminación, pero en las regiones, en las provincias, hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando yo siempre digo, no se transfundan, no transfundan en las provincias, porque nosotros sabemos que el equipamiento que se requiere es muy, muy costoso y los centros en provincias no acceden a estos tipos de equipamiento, ni tampoco reactivos que cada vez son más costosos. Entonces, hay que prevenir con la donación voluntaria. Es la única manera. Entonces, ¿cómo se pueden transmitir infecciones como el VIH? Que eso fue pues arrasó en los años 90, muchas en el mundo, especialmente contaminados por ellos. El HTLV1 y 2, que es un primo hermano del VIH, también es un retrovirus, que puede dar la paraparesia espástica tropical y que también se describe que con el transcurso de los años puede causar linfoma, predisponer al linfoma. Hepatitis B y C, sífilis también, aunque la sífilis es cada vez más raro, la transmisión por sangre, porque la sífilis se inactiva rápidamente con temperaturas frías. Sin embargo, de todas maneras hay que tomarla en cuenta. Enfermedad de Chagas, que es el Trypanosoma cruzi, que es una zona endémica, que la tiene Bolivia, la tiene Ecuador, la tenemos nosotros en las zonas de sierra. Esta va a causar miocardiopatías principalmente, ¿no? Entonces hay que tener también en muchos países de fuera de que no es endémico, no hacen la prueba para Chagas. Tipo España, por ejemplo, ha estado con problemas, tuvo contagios de Chagas por transfusiones, por extraer sangre de peruanos, de las zonas endémicas. Entonces ahora ya están incluso aquellos de zonas endémicas, dicen de dónde procede y si vienen de esas zonas endémicas los descartan como donantes o les hacen la prueba. En cambio, en nuestro país esta prueba es obligatoria, el Chagas. Malaria, que se hace en las zonas endémicas nada más, aquellos que vienen por ejemplo, la selva, tiene que hacer malaria, no lo hacen todos los países,
hospitales, no es obligatorio. Citomegalovirus también no es obligatorio, casi todos somos citomegalovirus positivo. En los inmunodeprimidos, ¿no? O aquellos trasplantados es importante mejor, o uso filtros desleucocitadores, porque los leucocitos donde se prolifera este virus, o le hago la prueba para ver si es citomegalovirus negativa, pero tendré que buscar muchas bolsas, porque la gran mayoría de personas son positivas. Y otras infecciones que se pueden transmitir por sangre, el parvovirus humano B19, que va a causar anemia plásica, ya lo habrán, les habrán informado en la clase, brucelosis, virus de Epstein-Barr, toxoplasma, mononucleosis infecciosa, enfermedad de Lyme, que es de la garrapata, u otras infecciones, ¿no? O sea, la lista, por ejemplo, los priones, que también le tememos, que ocurrió mucho en Inglaterra, por ejemplo, por lo que llamaban la enfermedad de las vacas locas, y hay gente que se contagió con priones y son un problema neurológico serios. Bueno, en el caso nuestro todavía, en nuestros países no se ha descrito ninguna patología asociada a esto, ¿no? Bueno, acá está otras infecciones por sangre, ya serían las bacterias por contaminación, los parásitos que hemos dicho, Plasmodium, ¿no? Con sus diferentes variantes, Chagas, babesiosis, que no hay en nuestro país, la Borrelia burgdorferi, que es la enfermedad de Lyme, que le dije que es por garrapata, la leishmania, no tenemos la sistémica, nosotros tenemos la leishmania cutánea, Toxoplasma gondii y otros, ¿no? Entonces, por eso es que las transfusiones siempre nos causan riesgo. Tenemos acá, seguimos, hepatitis, diferentes tipos de hepatitis, y ese es el problema. Nosotros solo en las pruebas sacamos B y C, hepatitis A no, las variantes de hepatitis C tampoco. El parvovirus no lo hacemos la prueba, ya ven, aplasia. El HIV 1 y 2 sí se hace, el HHV8, que también es otra familia del HIV, que se asocia a sarcomas y otros, ¿no? Y celulares, citomegalovirus, Epstein-Barr, el HTLV1 y 2 asociado a leucemia, ya dijimos, y paraparesia espástica, y los priones, que lo ponemos en interrogación, que también se pueden transmitir por infecciones. Y lo último que ya se ha descrito es la inmunomodulación producida o provocada por la transfusión. Como es un componente que tiene un sistema diferente al del paciente, puede haber, se ha descrito que el paciente que recibe muchas transfusiones, por ejemplo, los posoperados, tienden a predisponer a ocasionar infecciones posoperatorias con sangre en general halogénica, ¿no? O sea, sangre de una persona, ¿no? Y también se describe que tiene un efecto de recurrencia de cáncer no muy demostrado, es decir, que puede hacer metástasis rápidamente. Esto se debe al efecto inmunosupresor provocado por la transfusión halogénica, es decir, la transfusión de sangre de una persona extraña, ¿no? Porque también podemos hacer la transfusión autóloga, o sea, la persona misma puede sacar su sangre, se almacena, hace esa cirugía, por ejemplo, y se le transfunde su sangre. Pero eso no es común hacerlo en los bancos de sangre, pero también lo podemos pedir y lo podemos realizar en los bancos de sangre. Bueno, y este es el cambio inmunológico que se describe por precisamente recibir sangre, transfusiones de sangre. Hay un incremento en las células supresoras CD8, interferencia con ciertos anticuerpos, hay una respuesta linfocitaria, hay una reacción de las células mononucleares, de la función de macrófagos y monocitos, que son las células que citofagocitan, y todo esto está disminuido y por tanto predisponen a procesos infecciosos por eso, ¿no? Bueno, este es al final, este es un resumen de las reacciones, aquí ven las hemolíticas tardías, los tiempos de presentación, cómo aparecen, los tratamientos,
Es un resumen de lo que hemos estado conversando. Y bueno, vamos a ver si ya terminamos. Bueno, este es el protocolo que usamos nosotros, la reacción post-transfusional, que bueno, lo hace el banco de sangre, ahí ya protocolos, se los paso nada más, porque bueno, para que sepan que es todo un protocolo que hay que seguir cuando el paciente hace una reacción. El banco de sangre tiene que corroborar el grupo sanguíneo, tanto por eso el grupo sanguíneo del paciente, una muestra pretransfusional se va a quedar ahí en el banco de sangre un tiempo, unos 2, 3 días, para precisamente si se presenta esta reacción transfusional, se va a comparar con la muestra post-transfusional. Se va a analizar principalmente el grupo sanguíneo, tanto del paciente como de la bolsa, que es lo más importante, la prueba de compatibilidad, si es que se hizo o no, y todo eso, ¿no? Ya es un protocolo que se sigue en el banco de sangre para poder hacer la determinación de por qué se produjo esa reacción. Y este es el del New England Journal of Medicine, es el único estudio realmente, aunque es antiguo, de 1999, yo siempre lo pongo porque es el único que da el riesgo estimado por unidades de sangre. Y esto es en Estados Unidos, pero en donde prácticamente el 60% de las unidades que se colectan en Estados Unidos son por donante voluntario. Y, o sea, quiere decir que nosotros que no tenemos donación voluntaria, este riesgo será mucho mayor. 1 de cada 1000 unidades va a ser reacción hemolítica tardía, 1 de cada 5000 un daño pulmonar, el famoso TRALI, 1 de cada 12000 se puede contaminar la bolsa, 1 de cada 30000 se puede estar transmitiendo hepatitis B, 1 de 30000 hepatitis C, 1 de cada 250000 HIV. Miren, o sea, ha disminuido lo del VIH, porque todo el mundo está pendiente del VIH. Sin embargo, el hepatitis B y C, la estimación es mayor. El shock anafiláctico, 1 de cada 500.000 unidades, y reacción hemolítica aguda, que generalmente es por incompatibilidad sanguínea, 1 de cada 250.000. ¿Cómo estará en nuestro país? Yo no sé, pienso que es más desastroso, no tenemos lamentablemente cifras y precisamente para evitar que se pueda decir cómo está nuestro sistema de los bancos de sangre. Muerte, 1 de cada 633.000. La incompatibilidad BO, 1 de cada 33.000. Reacción febril es la más común, 1 de cada 200. Una aloinmunización por leucocitos o plaquetas, 1 en 100. Las reacciones alérgicas, 1 de cada 300 bolsas. Daño pulmonar asociado a TRALI, 1 en cada 5000. Anafilaxia aguda, 1 de 20.000 a 1 en 50.000. Y en las reacciones tardías también hay algunas que no hay frecuencia, son muy poco frecuentes y por tanto no se la describe. Igual las reacciones no mediadas por inmunidad. Las reacciones no mediadas por inmunidad, este es otro estudio. Y terminamos. ¿Ok? Bueno, chicos, no se han dormido. ¿Alguna pregunta?